Hola amigos, Chads. Bueno, verán, algo que se habla mucho, bueno, no se habla mucho, no se tiene mucho en cuenta, pero que sí es un problema para la mayoría de las personas. Verán, cuando alguien se propone vencer algo, por ejemplo un miedo, digamos que tienes miedo a hablar frente a 1000 personas, pues lo que sucede es que la persona o va a querer evitar eso, quedándose en su burbuja de confort con el resultado de que eso le va a arruinar la vida y le va a disminuir oportunidades en la vida. Pero otras personas deciden enfrentarlo. La cuestión es que de aquellos que lo enfrentan, la gran mayoría se concentra mucho en el desempeño que va a tener durante esos enfrentamientos. Verán, la persona se enfrenta al problema, decide sí, voy a tratar de salir al escenario, a la escena, tío, y hablar frente a las 1000 personas, ¿no? Pero bueno, me va mal, me fue mal, me puse nervioso, como creía que me iba a poner, no me fue como esperaba. Y ahí es donde está el problema, porque no deben concentrarse, no deben medir su desempeño de acuerdo al resultado obtenido. Y ahí es donde hay un gran problema, porque la mayoría de esas personas que enfrentan eso tienden a tener una gran expectativa en el resultado, en cómo les va a ir, en cómo les fue, y de acuerdo a eso deciden manejar su mente, en decir si van a seguir perseverando o no, si van a ser positivos o no, o si eso no es lo suyo. Y ahí es un gran problema, porque no deben calificar su desempeño si les fue bien o no, sino que hagan lo siguiente. Escuchen bien el consejo. No midan su desempeño en cómo les fue, en qué resultados obtuvieron, sino mídanlo en si enfrentaron el problema o no lo enfrentaron. ¿Se entiende? Pongamos un ejemplo. Si yo quiero hablar frente a 1000 personas para enfrentar un miedo escénico y me va mal, si yo me concentro en el resultado, pues diré, uy, me fue mal, no voy a hacerlo de nuevo, me va a ir mal, yo no puedo. Entonces, ¿qué pasaría? Me estaría anotando a mí mismo en una hoja un fracaso, porque voy a considerar que fracasé. Pero en cambio, y eso es lo malo, lo que deben hacer es concentrarse en si enfrentaron el miedo o no lo enfrentaron. Entonces, siguiendo el ejemplo, ¿lo enfrenté yo? Sí, lo enfrenté. No me importa cómo me fue, que en este caso me puede haber ido mal, me puede haber ido bien, no importa. Pero no me concentro en el resultado, sino en si lo enfrenté o no lo enfrenté. Pues al haberlo enfrentado, me estoy anotando un acierto. Es decir, si yo mido mi desempeño en la vida en si lo enfrenté o no, yo me estaría anotando un acierto, aunque me haya ido mal. ¿Se entiende? Entonces, al notarme un acierto, automáticamente me confirmo a mí mismo que debo seguir perseverando porque estoy en el camino correcto, estoy anotándome aciertos y que es una cuestión de perseverar. Porque además es sabido que depende del grado de problema, en cada vez que salgas a enfrentar el miedo, el problema, vas a tropezar. Y eso es inevitable. Quizás no tropeces nunca, pero la mayoría de las personas sí. Entonces te vas a poner nervioso, te va a ir mal una vez, 2 veces, 100 veces quizás. Pero mientras más veces hagas, más veces vas a tropezar antes. Es decir, si la gravedad de tu problema, por ejemplo, en este caso lo del hablar frente a las 1000 personas, si es muy grave, digamos que este no es un número, pero lo digo como ejemplo, te llevaría unas 100 veces exponerte frente a las 1000 personas para que te vayas acostumbrando a ello y el miedo vaya bajando. Entonces, si tú te enfrentas a la primera y te metes para adentro y dices, no voy a seguir, pues nunca vas a vencer el problema. Pero si
decides enfrentarla, bueno, te va mal, has tropezado, pero como tu resultado lo has medido por si salías de casa o no a enfrentarlo, pues te anotas un acierto, entonces vas al que sigue y te vas a seguir exponiendo, vas a seguir tropezando 1, 2, 3 veces hasta que llegues a la vez 100. Y cuando llegues a la vez 100, a la número 100, ya vas a estar curado. ¿Se entiende? Cada tropiezo que tengas te acerca a la meta, te acerca a la curación. Y la única forma de hacerlo es no concentrándote en eso, en si te va bien o te va mal, sino en enfrentarlo. No importa que te vaya mal, enfréntalo y mide tu resultado por si lo enfrentas o no lo haces. Es decir, si sales a enfrentar el miedo, es un acierto. Si te quedas encerrado, es un fracaso. El resultado de cómo te fue, de la performance, no importa. En esta etapa de tu vida no importa. Lo importante es que enfrentes el problema. Punto. Esto es algo muy importante porque mucha de la gente que lucha, ¿no?, por salir adelante dice, bueno, sí, yo le enfrenté al miedo, pero me sigue yendo mal, entonces no tengo esperanzas y creo que nunca me voy a curar. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque esta gente que dice eso mide su performance de acuerdo a cómo les fue al enfrentar ese problema. Y eso es lo que no tienen que hacer. Y ya con haber salido y enfrentándolo, ya están acertando y están en el camino correcto. Así que sigan en el camino correcto y sigan enfrentando eso que hay que enfrentar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video de aquí, de We Are Chefs.